¿Qué tal? Buenas noches con todos. Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy sí vamos a hablar de psicoanálisis. Estamos acá con un gran amigo, profesor mío también y ahora un colega, Renato Andrade. Él es miembro de la nueva Escuela Lacaniana y también es un miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hola Renato, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estar contigo. Qué bueno que hayas aceptado, amigo. Mira, es el colmo del colmo, te cuento. Pues yo hice este programa con la finalidad de entrevistar a colegas psicoanalistas. Mírate que he comenzado entrevistando a gente de otras esferas terapéuticas y digo, esta es una inconsecuencia. Está por gusto psicoanálisis. Bueno, Renato, a ver, conversemos un poquito. Las cosas llegan cuando llegan, ¿no? Es ¿Sí, así. no? ¿Cómo así te interesaste? Venimos del mundo de la psicología. Y en tu caso particular, ¿cómo así llegaste al psicoanálisis, habiendo tantos enfoques, también medianamente atractivos, ¿no? En tu época de estudiante, cuéntanos un poco esa experiencia. No, yo te cuento que en realidad mi elección por el psicoanálisis está antes de conocer la psicología, ¿no? Y sus enfoques. En realidad, yo pienso que me enamoré del psicoanálisis en el consultorio, es decir, como paciente, ¿no? Yo estudiaba en Ah, ese mira. momento otra cosa, entonces comencé a pasar por problemas muy serios y bueno, acabé buscando ayuda, llegué a un consultorio eh, donde yo pienso que me sorprendieron dos cosas. Una fue la libertad con la que se podía hablar y la otra fue la idea de inconsciente, ¿no? De que había como otra escena que determinaba mi vida y determinaba mi sufrimiento, ¿no? Eso creo que me impactó muchísimo. Fue un trabajo como de un año y medio, pero el cual yo terminé con una certidumbre que fue, yo quiero dedicarme a esto, quiero hacer esto, o sea, esto es mi verdadera vocación. Fue como algo así, ¿no? Y porque estudiaba otra cosa que tenía que ver con palabras, pero me di cuenta en qué ángulo era el que yo tenía relación con la palabra, ¿no? En este otro ángulo, digamos. Eh, y entonces decidí, bueno, quiero eh, ser psicoanalista. Y entonces eso me llevó a averiguar cómo podía hacerlo. Habían dos caminos. Uno Así es. era estudiar psiquiatría y otro estudiar psicología, ¿no? La psiquiatría se me presentó muy difícil porque yo soy alguien muy nervioso con las cosas del cuerpo, entonces no, no creo poder soportar ese rigor que tienen los médicos confrontados al cuerpo del otro, ¿no? El cuerpo herido, lastimado, en fin. Entonces, bueno, psicología se presentó como una buena opción, entonces yo entré a estudiar psicología básicamente por eso, pero sabía que yo quería dedicarme al psicoanálisis. Entonces, la psicología fue simplemente un tránsito para eventualmente poderme formar como psicoanalista, ¿no? Y encontré en la nueva escuela lacaniana la, la posibilidad de empezar mi formación, incluso desde que iba estudiando psicología, ¿no? La escuela lacaniana no me exigía terminar Así la es. carrera de psicología, tener un título en psicología para recibirme en sus cursos, en sus talleres, ¿no? En sus seminarios, sino yo podía ir desde antes, ¿no? Como ya era algo mayor, porque no era tan chiquillo, había estado estudiando otras cosas, había estado primero perdido en esos devaneos de vocación y después, bueno, estaba estudiando algo, pero que, insisto, no había encontrado ahí, entonces no había tiempo que perder, me- tomé la oportunidad que me daba la nueva escuela lacaniana, entonces yo pude empezar a introducirme en el psicoanálisis a la par que estudiaba psicología. Entonces fue un poco así, que si me dices qué me Ujú, enamoró del justo. psicoanálisis, yo Así pienso que es. fueron esas dos cosas. Fue yo digamos, yo pienso que nunca
había experimentado lo que es hablar libremente. Y La esa libertad. experiencia que tuve yo como paciente de poder hablar libremente, de la palabra libre, eso fue muy fuerte, fue muy impactante. Después he ido entendiendo con los años por qué eso me impactó tanto, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con mi vida, con mi historia, ¿no? Con mis marcas, pero eso fue lo que me impactó, ¿no? Fue como decir, aquí está la vida, ¿no? En la palabra libre está la vida, Renato, pero en el transcurso, ¿no? Sin ¿no duda. te sentiste seducido por otras corrientes que también son medianamente atractivas? La psicología humanista, gestal, porque en la vida universitaria, tú vienes de San Marcos, ¿no? Y había mucha agitación intelectual, ¿no? Y por el otro lado, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis de la IPA, que también estaba por ahí, el Centro de Psicoterapia de Lima, me acuerdo. Entonces, esos devaneos no se dieron en tu caso, pregunto, no sé, de repente lo tuyo era muy determinante, como lo dices. No, la verdad que no, porque lo que pasa es que antes de empezar a estudiar psicología, yo empecé a, a leer un poco de Freud, obviamente leer mucho, ¿no? Digamos, el nombre que yo extraje de esta experiencia terapéutica, porque averigüé, fue, bueno, esto que estamos haciendo aquí lo inventó Freud, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, empecé a interesarme por Freud, y yo, eh, todo de sus letras, que eso debe haber sido casi iniciando los talleres de la escuela lacaniana, y conozco a Lacan, Ahí está la porque no lo pregunta. conocía, escucho ¿Por qué de él. Lacan? Porque Lacan es Cuando lo difícil de conozco ahí, entender, ¿no? Es un poco inaccesible para bueno, alguien a que eso iba, comienza, ¿no? a eso iba. Pero voy a terminar de decirte lo anterior, por qué un poco el psicoanálisis, ¿no? Entonces yo empiezo por Freud y lo que descubro en la escuela lacaniana es que hay una lectura muy, muy profunda, muy rigurosa de Freud, ¿no? Y que Lacan se consagró a ello por muchos años. Entonces hice un match con Lacan muy inmediato, ¿no? Porque digamos, es como que mi deseo se encontró ahí con la obra de Lacan, ¿no? Porque era justamente lo que yo quería hacer, quería leer a Freud, quería entender su obra, y entonces descubrí un maestro, digamos así, que lo había hecho en Francia. Entonces se anudó todo eso, se anudó, yo pienso, lo que yo estaba buscando, se anudó el psicoanálisis, se anudó con Freud y me anudó a mí a Lacan, ¿no? Porque pienso que Lacan tiene esa, tenía ese deseo, ¿no? De preguntarse por la obra de Freud y por lo que es el psicoanálisis. Después, ahora tú dices, es cierto, Lacan no es un... Ahora, yo lo conocí a Lacan por intermedio de mis profesores, digamos, ellos me lo explicaron, me lo presentaron, ¿no? Obviamente muy didácticamente. Lo enseñaron bonito. Otra cosa fue empezar a leer a Lacan, ¿no? Otra cosa fue empezar a agarrarlos, porque, bueno, hablaban, te presentaban los libros, los textos. Otra cosa fue empezar a agarrar los textos, empezar a leerlo, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, no es sencillo de leer, pero Lacan tiene algo que es, tú puedes leer 3, 4, 5 párrafos sin entender y de pronto te topas con una Así es, frase que es absolutamente clara. claro, coincido contigo. Y que esa frase vale los 5 párrafos que de repente, bueno, ¿no? Araste un poco, y esa frase vale mucho más que muchos libros, ¿no? O muchos otros autores. Entonces, empezar a leer con empezar a descubrir un pensador muy potente, un pensador muy lógico, ¿no? Un pensador muy honesto en Ujú. sus preguntas. Me fue ganando, digamos, ¿no?
Y digo, me Renato, fui haciendo un poco lacaniano eh, así, ¿no? pero a Sí, veces hay dime, este dime. estereotipo, este prejuicio muy fuerte, que es sobreintelectual, porque aparte que lo es, y como que su transmisión es inaccesible, entonces los, entre comillas, colegas que se quieren formar, o se sienten cierto interés, lo he percibido, me lo han dicho algunas veces, como que a veces no genera una buena transferencia por esta carga tan intelectual, por este lenguaje tan inaccesible, no de Lacan, sino de los colegas, que cada uno a su estilo, pienso yo, intentan transmitir, más en una época que espera claridad en la transmisión. No me quiero subir al carro del momento, pero es verdad, habría que anudar un poco entre lo que es una posición de uno y también un poco la demanda del mercado. Aunque sé que suena horrible lo que estoy diciendo, pero buscar un punto medio, o pecar de purista, fundamentalista, y bueno, en tu caso, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuál vendría a ser la forma criteriosa de manejar este tema de la transmisión para la gente que se acerca? No, no hablo de la gente que ya está convencida, como tú, yo, ya con un deseo definido, ¿no? Mm, Bueno, es una buena pregunta. Yo pienso que en realidad la gente que va a acabar estudiando a Lacan son aquellos eh, que tienen una pregunta muy fuerte con relación a algo, ¿no? Que hace, por ejemplo, el psicoanálisis, que hace que alguien se quede a pesar de la dificultad inicial, ¿no? Después pasa algo, por lo menos a mí me ha pasado, leyendo a Lacan muchos años, que después Lacan se presenta, yo diría, mucho más sencillo, mucho más simple de lo que en apariencia era. Mm. Pero había que llegar al momento de poder, poder leerlo. Yo creo que no es tan sencillo. A ver, podría usar una metáfora. Eh, es como aprender un idioma nuevo, una lengua nueva. O sea, uno puede estudiar, alguien te lo puede explicar muy bien, pero otra cosa es hablarlo, hablar otra lengua. Eso es otra cosa, puede hacer chistes con eso, bromas, eh, lisuras. Eso no se puede enseñar, digamos así, ¿no? Eso es algo que la lengua tiene que tomar el cuerpo, digamos así, de uno, atravesarlo, para que uno pueda hablar la lengua. Y eso implica también una necesidad, la necesidad de hablar. O sea, no se habla por curiosidad solamente, ¿no? Esto lo testimonian muy bien los migrantes. Tienen la necesidad de hablar. Entonces eso obliga a que tú te sumerjas de otra manera. Entonces, es lo mismo con el psicoanálisis. Si tú no tienes la necesidad de psicoanálisis, digamos, el apetito hacia el psicoanálisis, es un poco por una curiosidad intelectual o por una Ahí queda. cuestión que idea tan ahí queda. Y después, por otro lado, insisto, es algo en lo que uno, por más que te lo enseñan, porque he tenido grandes profesores que te lo pueden enseñar muy bien, eh, uno tiene que llegar el momento de poderlo hablar, ¿no? De poder sumergirse en eso. Y eso no es de buenas a primeras, eso toma su tiempo. Entonces es lo mismo con un idioma, es como que alguien te diga, oye, me prometiste que yo iba a hablar francés en 2 años. O sea, ¿no? Me prometiste que iba a hablar inglés en 1 año y medio, ¿no? Hay esos cursos. No, no se puede, eso no se puede prometer, eso no, ¿entiendes? No pasa por ahí. Si algo de esa lengua lo atraviesa, uno no lo va a acabar hablando. Y es igual con el psicoanálisis. Yo pienso que si algo de esa obra te atraviesa, te toca, se encuentran tus preguntas con esta obra, entonces, bueno, perseverarás y seguirás, digamos, ¿no? O sea, eso, por supuesto, no quiere decir que uno deba imitar a Lacan, ¿no? Entonces uno deba hablar como Lacan, no sé, escribir como Lacan, no, no lo creo, ¿no? Uno puede, cada uno encontrará su estilo, ¿no? De cómo Mm. transmitir esa obra y el psicoanálisis. Ahora, tú decías algo, ¿no? Creo que hay que contextualizar la obra de Lacan también, porque
hay mucha gente que puede decir, no se entiende, es muy intelectual. Y en un punto es cierto, porque, pero no es por pose, ¿no? Es porque él es un hijo de su tiempo, es un hijo del lugar en el que desarrolla su obra. Entonces estamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, en París, todas las corrientes intelectuales que hay, todos los pensadores que hay, con los que él comparte, convive, intercambia. Entonces es muy difícil traer eso, ¿no? Aquí traducido al español, no Mm, sé, 70 años después, pensar que uno no va a sentir pues ese, no, es obvio que va a haber cosas que uno no puede captar, mm, cierto, sí es. pero tampoco es que sea inaccesible, ¿no? Y hablando, justo tocando ese tema, una cosa prejuiciosa es esta, ¿no? Sobre intelectual, inaccesible. Y la que perciben los colegas de otras canteras terapéuticas es la cosa dogmática, doctrinaria, de cómo nos perciben, porque yo no me pongo fuera. A pesar que no tengo una vida institucional como tú, yo ya tengo mi manera decidida. Y yo que comparto la institución con colegas de otros enfoques terapéuticos es bien reacio el asunto. Constelaciones familiares, biodecodificación, terapia sistémica, gestal, transpersonal. Las corrientes han ido creciendo también, evolucionando. Entonces, lo que ellos cuestionan a los psicoanalistas aquí, en Lima, Perú, no en Argentina, es que desconocen el campo de cómo se están moviendo otras corrientes y solo están enfocados en su propio campo. En cambio, ellos nos miran y nos leen un poquito, solamente nos dicen que son inaccesibles. Entonces, quisiera ser ponderado también y decir, bueno, también hay que ser un poco autocrítico, ¿no? ¿Hay algo de cierto en eso? No soy la persona indicada porque no, tal vez no hago bien institucional, pero tal vez mi amigo Renato tenga alguna apreciación sobre este tema tan complicado, ¿no? ¿Nos perciben así? Mm. ¿O es tal vez un sesgo? Tú dices que perciben a los psicoanalistas como dogmáticos, algo así. Sí, sobre todo los lacanianos. Ni siquiera los de la IPA, que los ven un poco ya, ellos se fueron al otro lado, ¿no? Muy eclécticos. Pero nosotros sí como una cosa más Eh, doctrinaria. bueno, mira, no sabría qué decir sobre eso, ¿no? Porque a mí me parece, es difícil que un terapeuta se interese en el psicoanálisis. Creo que es difícil. O sea, puede quizá tomar algunas ideas, pero en realidad el psicoanálisis es muy diferente a una terapia. El enfoque que, o sea, en el enfoque que sea, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente a la concepción que tienen del sujeto, es muy diferente a la concepción que tienen del síntoma, ¿no? Es muy diferente a la concepción que tienen de la palabra. Entonces, eh, son dos cosas que yo veo muy complicado que para estudiarlo se pueda compartir, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo sería hacer una teoría, no sé, para adaptada o no sé, o seleccionar algunas cosas para que le agrade a otros? ¿No? O sea, no lo sé, ¿no? Yo creo que eso no quita que no haya que conversar. O sea, lo que pasa es que cuando uno trabaja en instituciones, y ahí, y eso tú lo debes saber, o lo debes tener muy presente, uno trabaja con otros profesionales. Y por ejemplo, los terapeutas son otros profesionales muy válidos, ¿no? Muy destacable su labor también, como los psiquiatras, los psicólogos, en fin, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí está el reto de cómo trabajar en equipos, ¿no? Cómo trabajar Así es. con otros discursos, ¿no? Y ahí evidentemente, yo pienso que siempre es la clínica lo que Nos une. junta, ¿no? Lo que nos une, es decir, no sé, miren, tenemos un caso de un señor de 60 años que presenta esto, ¿qué podemos decir de esto? ¿Cómo conversamos? Mire, y ahí nos ponemos a conversar y ahí lo que importa no es la teoría de cada uno, sino lo que importa es el paciente. Entonces cada uno irá aportando, sugerirá cosas, ¿no? Escuchará lo que dicen los colegas, los otros profesionales, tendrá en cuenta su función en la institución. O sea, me parece que por ahí pasa
el intercambio y la riqueza de asociarnos o de compartir en espacios como las instituciones, ¿no? Pero de ahí la formación es muy diferente, entonces ahí yo veo un poco difícil, ¿no? Que se puedan cruzar eso, porque son Ujú. concepciones diferentes, Hubieron intentos, pero yo hubieron, creo que Renato, intentos hace unos años de psicoterapia integrativa, bueno, formas de cómo complicado, sincretismo, en fin. Ahora hay otro tema, y disculpa las preguntas un poco así, eh, entre comillas, no tan fácil de contestar. Pues acá en el Perú no debe ser igual que en Argentina como en París, ¿no? Este es un espacio un poco más complejo. Por ejemplo, algo que me contaban los alumnos, dice, profesor, yo quiero hacer internado en tal lugar. Nos piden especialización, terapia familiar, cognitivo-conductual. O sea, mi formación no me sirve para postular. ¿Por qué? Porque hay un señor cognitivo-conductual que tiene poder en una institución. Entonces, los hospitales, las instituciones de salud mental, algunas universidades están posicionando ya hace mucho tiempo profesionales de otras orientaciones. Y tal vez eso hace un poco difícil, políticamente hablando, pienso yo, tú me corregirás, hacer la difusión en estos espacios donde realmente pues, se hace la clínica a nivel no asistencial, masiva, no del consultorio particular. Cosa que es todo lo contrario pues en otros países como Argentina, que sí, al menos estoy un poco informado y que la cosa ahí es otra cosa. Ahí se respira, se come, se duerme con Freud. Aquí no. Entonces, sí, frente a ese pero dilema, ¿qué se también podría hacer? Sí, Renato. te digo que también se cambios en Argentina, se están dando cambios en Argentina también, Sí, sí. se- prescribir la obra de Freud, ¿no? Eh, hay otras terapias que también tienen mucha fuerza. Ves que todo tiene su tiempo, todo va Bien. rápido, ¿no? No, mira, eh, yo te respondería con una pregunta, o sea, ¿tú crees que algún día el psicoanálisis va a ser hegemónico o va a ser reconocido o tendrá un lugar valorado en la sociedad? Luana. Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil por lo que el psicoanálisis pone sobre la mesa. El psicoanálisis es un discurso muy difícil de tragar por lo que pone sobre la mesa. Y pone sobre la mesa algo que la gente no quiere ver. No porque sean malos, sino porque nadie lo quiere ver, digamos así, porque somos humanos y parte de nuestra humanidad es no querer ver algunas cosas, no querer saber sobre algunas cosas, no querer asumir algunas cosas. Entonces el psicoanálisis es algo que eso lo pone sobre la mesa, lo destapa, digamos así. Entonces por eso siempre no cae bien, es algo que Ujú. hay que hacer a un lado, ¿no? Es algo que incomoda. Y por ahí hay gente que ha pasado por esta experiencia, llamada psicoanálisis, que ha estado en contacto con esa experiencia, entonces lo puede valorar de un modo diferente. Y puede decir, no, sí, bienvenidos, vengan, pasen, los escuchamos, o mire, le vamos a dar un espacio para que usted también participe de este equipo clínico, o usted puede trabajar también en esta institución para autistas del psicoanálisis, en fin, para sujetos autistas o con autismo, ¿no? Entonces, pero por ahí alguna gente que conoce un poco de esto, ¿no? Que ha Mm. pasado por esta experiencia y lo puede valorar, pero alguien que no, es, entonces yo no veo que el psicoanálisis, yo creo que el día que el psicoanálisis esté por decir, el ministro de Salud de Perú diga, vamos a adoptar el enfoque, ese día el psicoanálisis ya no será el psicoanálisis, ya habrá entrado en un matrimonio los ideales de la época, los ideales del Estado, o no sé, del gobierno, y bueno, Sí, ya no Renato, será psicoanálisis, ¿no? coincido contigo, ¿no? Es una posición contracorriente, pero lo decía en el sentido de una correlación de fuerzas, no tanto como hegemónico, porque hay un desbalance gigante.
A eso iba, no tanto en que sea la corriente, pues yo también coincido contigo, ¿no? Difícilmente. Te quería contar una anécdota que tiene que ver con lo que estamos conversando. Hicimos un debate con un profesor X que era, Perdón, pero mira, quiero dígame, decirte algo de eso. Tú sabes dale. que Lacan decía que el psicoanálisis es algo que se transmite de uno a uno. Y ahí, ya, mira esa frase que dice Lacan. El psicoanálisis es algo que se transmite de uno a uno, de uno a otro. Entonces, ya desde ahí es correlación de fuerzas. Ves que hay gente que hace un TikTok y correlación de fuerzas de un día para otro tiene 5.000 seguidores, no sé. Y esto es más, transmitir algo de esto es Mm, más complicado, es más complicado. Entonces, y bueno, pero estaba buenísimo lo que dices, hay que ver, yo pienso que, ¿sabes cómo yo pienso que el psicoanalista tiene una pequeña oportunidad de ganarse un lugar? Es con su trabajo, es con su trabajo. Y eso quiere decir trabajar donde se pueda trabajar, trabajar con quien se pueda trabajar y hablar con quien pueda escuchar. Y hay que perseverar en eso cada vez, tomando muy en serio nuestra formación. Yo pienso que eso hay que tomarlo muy en serio para poder mm, hacer, cuando llegue el momento, el mejor trabajo posible, ¿no? Yo sí, pienso que por ahí está la oportunidad del psicoanálisis en todo caso, que es ganar una autoridad con su trabajo, con los efectos de su trabajo, pero eso pasa porque el psicoanalista tome muy en serio su trabajo, muy en serio. ¿Y qué significa tomar en serio tu trabajo? Significa que realmente lo que hagas, lo que tú haces, te haga pregunta, que lo que tú haces todos los días en el consultorio te haga pregunta, te cuestione, te interpele, digamos así, ¿no? completamente de Entonces, ser acuerdo. psicoanalista no tiene nada que ver con ser un experto, ¿no? Con ser un erudito, con ser un especialista, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que más tiene que ver con un tipo que se está preguntando todo el tiempo por el caso. Mm. Eso me parece que es tomar en serio el trabajo. En la medida que los psicoanalistas hagan eso, estén más cerca de eso, yo creo que podrán ir ganando una cierta autoridad en sus entornos y dirán, acá hay un trabajo que, bueno, está serio y tiene sus efectos y vamos a escucharlo, vamos a darle una oportunidad. Pero sin eso es muy difícil, ¿no? Sí, sí, claro, estoy de acuerdo en Bueno, cierta ibas a parte. contar una anécdota, perdón, te interrumpí, ibas a contar una anécdota. Sí, era un debate entre el enfoque psicoanalítico con un profesor muy preparado en el enfoque cognitivo-conductual en la Universidad X. Y cuando acabó el debate, yo me sentí decepcionado porque pensé pues que iba a ir con las clásicas preguntas de esto de ciencia, el método científico, en fin. Y me acerqué al profesor y le dije, ¿qué pasó, profesor X? No lo vi tan reaccionario como en otras épocas. Y eso es lo que me dijo Renato. Es que el enemigo es otro, me dijo. Ya no es el psicoanálisis para nosotros. No, no. Ahora son las neurociencias. Te estoy diciendo hace 15 años atrás. Y mira, tenía razón. No el enemigo, esa es una metáfora que él emplea, pero se ha apropiado fuertemente de un gran número de personas que es valioso el aporte que hace. Lo cuestionable es el uso ideológico, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Isidoro Beck dice eso. Me parece sensato, ¿no? Uno no puede descartar la evidencia que uno encuentra. Pero bueno, volviendo al punto, Renato, ¿quiénes son los, creo que es una palabra exagerada tal vez, no sé, no tanto los enemigos, pero justamente las personas, los profesionales más reacios al discurso psicoanalítico, porque lo hay. ¿Es importante identificarlos? No, sí. En mi caso sí, en el caso de la docencia uno tenía que ir con argumentos. Éramos dos profesores en toda esa universidad X. Había 80 docentes, Renato. De 80, dos. Quien te habla y quien va descanse, un colega. ¿Te imaginas? Entonces era muy fuerte el asedio.
y cada evento uno tenía que argumentar. Está un poco uno solitario ahí, ¿no? Claro, creo que ahí la parte institucional ayuda un montón. Creo que ese fue un sesgo tal vez. Pero bueno, la entrevista es para ti. ¿Qué piensas al respecto, Renan? Esto de las neurociencias. ¿Y quiénes son los enemigos del psicoanálisis? La verdad nunca lo he pensado. Eh, eh, Me parece que pensar en términos de enemigos, algo de que sería, pienso, no comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan los discursos. Eh, a mí me parece que, insisto, hay algo del psicoanálisis que no se tolera muy bien, por lo que, porque revela de alguna manera, por lo que toca, ¿no? Eh, y por otro lado, mm, hay que entender que el psicoanálisis tiene una posición de hacer una pregunta allí donde quizá otros discursos se sumarían con más facilidad, ¿no? Se sumarían más alegremente a algo, a un proyecto, a un ideal, ¿no? El psicoanálisis siempre más bien interroga, es una pregunta, ¿no? Eh, Entonces, yo veo un poco difícil que el psicoanálisis pueda ser bien recibido, pueda entrar bien, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos de enemigos, para mí sería darle demasiada consistencia a los otros discursos, plantearlos en términos de enemigos, ¿no? Pero es cierto lo que dices en el sentido de que ha habido a lo largo de la historia del psicoanálisis muchos discursos enfrentados al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis ha tenido muchos detractores, digamos, y desde varios ángulos, ¿no? Desde varios espacios, ¿no? Eh, pero es una práctica relativamente joven, ¿no? Tiene poco más de 100 años 100 el años. psicoanálisis. Entonces vamos a ver qué por venir le espera, ¿no? Yo la verdad, te juro, a ver, ¿cómo lo diría? Eh, no es un tema que a mí en verdad me, me absorba mucho, el tema de los enemigos del psicoanálisis. Creo que si a mí me interesa más interrogar el psicoanálisis. Yo creo que, por lo menos yo como psicoanalista, sigo tratando de pensar qué es el psicoanálisis, digamos así. O sea, ¿no? Sigue siendo para mí una pregunta, a pesar que lo practico, sigue siendo para mí una pregunta. ¿Cómo opera el psicoanálisis? ¿Cómo funciona el psicoanálisis? ¿Cómo alcanza los efectos que alcanza? Sigue siendo para mí una Sí. pregunta. Entonces, ¿cómo decirlo? No hay espacio para pensar en enemigos, ¿no? Creo que cuando uno tiene un trabajo, una pregunta, no en caso, ¿no? Entonces no. Es decir, yo creo que ningún enemigo, entre comillas, del psicoanálisis le podría hacer al psicoanálisis mejores preguntas que las que yo le haría al psicoanálisis. Ok. Yo creo que yo le hago al psicoanálisis las preguntas ¿cómo decir?, Dura. más profundas, más duras que, entre comillas, un enemigo. Externo. Yo lo veo un poco así, ¿no? Si Y alguien, Renato, yo a veces escucho las críticas y a mí me gusta una crítica y digo, a ver, si yo tuviera que decir algo a esta crítica, ¿qué diría? ¿Cómo lo fundamentaría? ¿Dónde está el error de esta crítica? ¿Dónde esta crítica es perfectamente admisible? ¿No? O sea, a mí, cuando alguien critica, me parece que te suma, no me parece que eso sea algo, ¿no? Yo lo veo un poco así, quizá es muy inocente de mi parte, quizá no lo sé, pero yo lo veo así, soy franco. y yendo a los temas ya clínicos, la pregunta que no puede faltar. ¿Y cómo ocurre el psicoanálisis? Yo sé que es una pregunta difícil de contestar en tan poco tiempo,
pero al menos la gente quiere saber, ¿y verdad? Porque hay pues los mitos simples, con los psicólogos inclusive te aconsejan, te orientan, vas a descargar tus emociones, pero en el psicoanálisis, ¿cuál es la perla que hace el rasgo diferencial con otras modalidades de intervención? Esa sería mi pregunta. ¿Sí? Bueno, es muy simple en realidad de responder. El psicoanálisis cura con la palabra, pero aquí hay que hacer una advertencia. No es la palabra como normalmente la manejamos Ujú, cotidianamente. No es la palabra que se estudia en la universidad o en los cursos de los diplomados. No es esa palabra, ¿no? Es otra palabra. Pero el psicoanálisis, entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? A mí me parece que el psicoanálisis es un método que lo que hace es como transformar esa palabra cotidiana, venida menos, gastada, que no vale nada ni siquiera para el propio paciente, porque te lo dicen en la primera consulta, que solo voy a hablar y así voy a estar mejor. Eso es lo que usted me está diciendo, no me va a dar una tarea, no me va a dar una pastilla, no me va a hacer un examen. Usted me está diciendo que solamente hablando, ¿no? Y uno podría decir, sí, pero lo que pasa es que aquí, en estas cuatro paredes, esa palabra se transforma en otra cosa. Y cuando se transforma en otra cosa, esa palabra corta, hace avanzar, hace olvidar algunas cosas, hace caer algunas cosas, hace descubrir algo que uno nunca había descubierto, lo cambia a uno, ¿no? Le hace sentir otras cosas, lo hace anudarse a la vida, lo hace poder amar, lo hace, no sé, eso será para cada quien, pero me parece que es así. Método que transforma la palabra gastada, la palabra cotidiana, es un método que potencia, que eleva la palabra a una potencia eh, desconocida para todos. Y es un método que trabaja de ese modo. Yo lo diría una- así. ujú, sí, está muy claro. Renato, ¿y qué hace posible que un paciente con este tema de la verdad tan dura de procesar, lo he visto en tu discurso bien enfático, ¿no? No todos están dispuestos. Como diría Nietzsche, ¿no? No todos están dispuestos a recibir esa dosis de verdad que pueden tolerar. Y de eso somos conscientes. Y esto es un enfoque que le da una dosis muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que permite que alguien pueda tolerar esa angustia de una verdad que va encontrando a la par que va descubriendo cosas? La transferencia era mi hipótesis, pero tú que eres el más indicado, o sea, ¿qué lo sostiene, ¿no? Entre en angustia, entre en Hay pánico, otra, todavía esta frase en Lacan que dice, ¿no? Ya que lo mencionas, seguro lo has oído, que cada uno alcanza la verdad que es capaz de soportar. A mí me gusta mucho esa frase, Mm. porque cada paciente, ¿cómo decir?, alcanzará la verdad que funcione para él y llegará hasta ahí, digamos así. Yo pienso eso. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, lúcido. O sea, pacientes son los que dicen, hasta acá llego. Me interesa, me sirvo de esto hasta acá, y bueno, está bien. Si esa es una decisión, hasta ahí será. El concepto más Otros dirán, dif- no, yo necesito ir más allá, ¿no? correcto, Ahora, que van, perdón, pero déjame decirte algo. El psicoanálisis no solo es una experiencia de verdad, ¿no? Hay más cosas en juego, ¿no? Lo sabemos, quienes nos analizamos. El psicoanálisis no solo es efectos de, ¿no? Sino son efectos que tocan, tocan el cuerpo, tocan
lo más íntimo, ¿no? De uno y transforman una vida. Yo creo que ahí está lo más increíble del psicoanálisis, sorprendente. ¿No? Sé, yo podría hablar de mí mismo, ¿no? Podría decir, no, no soy el mismo hombre después de haberme analizado. Más allá de lo que he descubierto de mí, o de mi familia, o de cómo soy, más allá de eso, ya no soy el mismo. Ya no tengo la misma relación que Mm. tenía con las mujeres, ya no tengo la misma relación que tenía con mi familia. eh, es posible el amor para mí, por ejemplo. Eh, no tengo la misma relación con las cosas que antes me Mm. avergonzaban o me Entiendo. hacían sentir culpable, ¿no? O las cosas en las que me sentía menos, muy corto. O sea, se han reescrito una serie de cosas en mi vida y eso es una transformación, por eso digo, el psicoanálisis, más allá de lo que uno pueda descubrir, ¿no? Como verdad, no tiene efectos muy íntimos, lo que somos como hombres, como hijos, como padres, como amantes, como Renato, yo pobres, o sea, quisiera, si me permites, quisiera hacer un salto. Carlos Alberto Seguín, creo que era sobrino, pariente de Honorio Delgado. Como tú muy bien sabes, uh-huh, Honorio Delgado, pues, al inicio fue un apasionado del psicoanálisis, después se convirtió, él sí se convirtió en un enemigo, eso no es una metáfora. A tal punto que proscribió el psicoanálisis en las facultades de medicina, en San Marcos, en San Fernando y luego en Cayetano Heredia, que él fundó la universidad. El sobrino, en los años 50, en el Hospital Obrero, que no era un hospital psiquiátrico, inició pues una orientación dinámica y muchos de los psicoanalistas de otras orientaciones se formaron con él. Claro, no es la historia del lacanismo, ¿no? A donde quiero llegar es que él, este hombre sabio, decía, finalmente, hay muchas formas de ayudar a las personas. Y creo que es desgastante encontrar cuál es la mejor. En todas estoy yo de acuerdo en algo, que lo fundamental es el vínculo, el nexo que tú haces con el paciente. Esa es la piedra angular. Y en ese sentido, al margen de nuestra identidad psicoanalítica, llámale transferencia o lo pasamos ya, lo banalizamos a simplemente un trato cordial, afectuoso, creo que ha dicho algo cierto. A veces los pacientes requieren contención y hay que ver la manera y cómo esto de la interpretación en sus diversos sentidos había que graduar, ¿no? Son tiempos complicados. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué te parece esta apreciación? Después te puedes discrepar, tal vez. eh, sobre si la interpretación se gradúa, dices. No, no, sobre el vínculo emocional como fundamental Ah, al margen de la técnica y del modelo terapéutico, incluido el psicoanálisis. claro. Bueno, ¿qué podría decir yo de la relación entre el, el analizante y el analista, ¿no? Yo lo que podría decir es que eh, efectivamente primero es un misterio para mí. O sea, primero es que se presenta como algo eh, misterioso, como algo un poco inefable, ¿no? Es decir, esta persona, cuando uno empieza a ir, por ejemplo, con alguien, ¿no? Y uno dice, bueno, empiezo a ir con él o con ella, pero ¿por qué voy? Me he sentido cómodo, me siento así, me siento así, esta persona me recuerda tal cosa, tal otra, me permite esto, lo otro. Entonces uno empieza a ir, ¿no? Pero a lo largo del trabajo, uno va descubriendo que esa relación tiene más capas, digamos así, ¿no? Tiene, sé, más ángulos, ¿no? Eh, que lo sorprenden a uno mismo, que no estuvieron en el cálculo de uno cuando empezó a trabajar con esa persona, ¿no? Pero eh, hay momentos del trabajo, ¿no? Donde uno capta
¿cómo decir?, la potencia de esas palabras o de esa compañía, ¿no? No es todas las sesiones, pero hay sesiones realmente inolvidables, ¿no? Hay sesiones que son como una marca en la vida, ¿no? Como una marca muy íntima en el cuerpo de cada uno, y uno no se olvida más de eso, son como un tatuaje, digamos así, esas sesiones, ¿no? Tenía un amigo que siempre me decía, yo quiero tatuarme algo para no olvidarme de esto, pero en el psicoanálisis no es necesario eso, porque de verdad hay sesiones que nunca más te las olvidas, o hay palabras que nunca más te las olvidas. Y ahí es donde uno dice, vaya relación que tengo con esta persona, donde esto que me dijo me produjo tantas olas, ¿no? Me cambió tanto, o tuvo este valor tan importante para mí. O sea, creo que es ahí donde uno dice, ¿qué es esto, no? Es, por esos efectos, digamos así, donde uno capta que lo que se está jugando con esa persona es muy importante, tiene mucho peso, ¿no? Lacan lo llegó a llamar amor, ¿no? Siguiendo a Freud, ¿no? Es un amor, digamos, ¿no? Es una cura por amor. Y yo pienso que no está tan fuera de lugar, Mm. decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que no es un amor, ¿cómo decirlo? No es un amor humano, ¿no? No sé si está bien el término, pero es una, no sé, es como, por lo menos a mí lo que más me conmueve cuando he estado como paciente de los psicoanalistas es su apuesta por la vida, ¿no? Su apuesta por una, por una vida diferente, digamos. Si hay algo de eso que viene del analista que es como muy fuerte para mí captarlo, ¿no? Eh, o sea, digo, cómo uno no va a amar a alguien que te ofrece la vida, Mm. ¿no? ¿Cómo uno no va a amar a alguien que te ofrece la vida, a alguien que te dice apostemos por la vida? ¿Cómo no vas a amar a alguien así, ¿no? Y esa posición eh, es algo que creo cuando estamos en el consultorio eh, tratamos de mantener, ¿no? A pesar de las cosas más vergonzosas o terribles o duras, seguimos apostando por la vida. Y eso es algo Renato, muy, ujú, muy valorable, pues. difícil de definir, ¿no? Y ya un poco yendo a la parte final, Renato, la pregunta pues insoslayable que siempre le hago a los colegas y amigos, sobre todo a los que compartimos la orientación. Pregúntele sobre el amor. Creo que dicen que nuestra orientación es la que más se acerca en el buen sentido, que no puedas, tal vez pueda sonar soberbio, a este sentimiento, a este estado del ser humano tan pleno, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene un tema con el amor. ¿Y cómo habría que entenderlo? Ya que es una etapa donde la gente va al consultorio por temas de amor. Y más allá de esta generación donde está llena de imágenes, ¿no? De cosas tan utilitarias, en tiempos tan cortos, ¿qué lugar le damos al amor? ¿Cómo definirlo desde el psicoanálisis? ¿Y cuál sería, digamos, tu apreciación? No, yo estoy de acuerdo contigo de que la gran mayoría de las consultas tienen que ver con el amor, a la larga o a la corta, ¿no? Mm. O a la corta y a la larga tienen que ver con el amor, es decir, tienen que ver con el amor, me aman, no me aman, soy capaz de amar, no soy capaz de amar, me cuesta amar, tienen que ver con el deseo, me desean, no me desean, la deseo, lo deseo, no lo deseo, cómo hacerme deseable, tiene que ver con eso, y tiene que ver con
con el goce, ¿no? El goce. O sea, eh, ¿por qué se pone así? ¿Por qué se pone asá? ¿Por qué yo me pongo así? Con ella o con él, ¿por qué me pongo asá? ¿Por qué cuando estamos juntos es así y no es de otra manera? ¿Por qué esa vez fue de este modo? O sea, creo que amor, deseo y goce son tres cosas que nos atraviesan a todos, ¿no? Y eso es la vigencia de Freud, porque Freud reunió todo eso, todas esas tres cosas en su idea de la sexualidad, ¿no? Entonces, Freud descubrió que eso era como, ¿cómo decir?, lo que más aquejaba a los seres hablantes, ¿no? Y me parece que eso, tú escuchándote, eso se sigue verificando 100 años después de psicoanálisis, Así 120 es. años después, eso sigue, o sea, en eso no hay progreso, es Mm. lo que digo, como humanidad, ¿no? Sí, sí. Ahora, en eso seguimos fracasando los seres humanos y lo interesante es que el psicoanálisis es una oportunidad para que uno eh, pueda transitar mejor algo de eso, ¿no? Pueda encontrar su propio camino en ese terreno inhóspito, ¿no? Renato, eso es un concepto que siempre es difícil de transmitir, que es el goce. A muchas personas fuera de nuestro campo, obviamente profesional, el público que nos escucha, les resulta inconcebible cómo es posible que uno esté en el punto del sufrimiento, como si eso le gustara. A veces lo simplifican como masoquismo, te gusta sufrir, me parece que es una banalización o una complejidad que no termina de quedar claro para la gente, que es un concepto diferencial, pienso yo, un gran concepto que marca pues una frontera con otras orientaciones que se nos acercan un poco. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál sería la forma, digamos, disculpa la palabra, amigable de entenderlo para la gente que pues no está formada y no entiende de conceptos psicoanalíticos? No, pero yo creo que todo el mundo entiende sobre el goce o no. O sea, digamos, todo el mundo lo ha sentido, Juan Carlos. O sea, digamos, eh, no sé, todo el mundo ha sentido un arrebato, ha sentido algo que lo angustie, algo que no pueda controlar, algo que no pueda dejar de hacer, algo que le genere culpa, eh, algo que lo decepcione de sí mismo, algo que lo decepcione del otro. Entonces, todos hemos sentido algo de eso. Y bueno, entonces eso es algo del goce, digamos. Sí, es un encuentro con el goce, ¿no? Por eso creo que no es tan eh, difícil de captarlo, ¿no? Para cada uno. O sea, me parece que los pacientes te lo pueden ir diciendo esto muy rápidamente, ¿no? Te hablan, te quieren hablar de esto. Y bueno, el goce es eso lo que nos hace hablar, es eso que nos lleva a hablar, es eso que nos lleva a decir, ¿no? Esa, Necesito hablar de esto, necesito decir esto. Eso es el goce, lo que te hace esa, hablar, esa digamos. repetición en tu propia historia, que no es casualidad, que no es azaroso y que en algo estás involucrado. Bueno, Renato, la Sí, última pregunta. ¿Qué dirías tú a la gente joven? Están estudiando psicología, a los que se acercan al psicoanálisis lacaniano, obviamente. ¿Qué consejo le darías si es que están interesados y aún todavía es tibio su deseo? Aún no hay un deseo decidido ni una determinación, pero están, digamos, ¿cuál sería tu sugerencia y tu consejo, amigo? mi consejo a alguien tibio, ¿qué le diría? Así es, hay No, muchos. no, yo no sé, no les diría ningún consejo, pero los invitaría, o sea, digamos, si hay alguien que quiere, eh, que se encontró con el psicoanálisis y, y algo le pica la curiosidad, Así que es. bueno, que se acerque, que se analice, que
si lo considera, que pueda participar de las actividades que se hacen, que es bienvenido y eso, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo pienso que hay mucha gente que le encanta el psicoanálisis, pero no lo sabe. A ver, Entonces hay ¿cómo que es eso? ayudarlos. Sí, sí, porque me ha pasado. O sea, hay gente que he conocido en el trabajo y me dice, ¿sabe qué? Esto es lo que yo siempre estuve buscando y lo he encontrado. O yo estudié esto, o cuando pensé en trabajar con pacientes, yo siempre pensé en algo como esto y por fin lo encontré. Entonces, hay mucha gente que está, digamos, que ha elegido el psicoanálisis, solo que no lo sabe. Entonces hay que ayudarlos a que lo descubran, a que se den cuenta de eso. Eh, por eso hacemos lo que hacemos, creo que por eso hablamos de psicoanálisis como en espacios como el tuyo, eh, en fin, en la escuela de Intentamos. psicoanálisis, cosas, para que la gente, para, para que esos que ya eligieron el psicoanálisis se den cuenta que lo han elegido, porque ya en un punto ya lo eligieron. Es muy Ujú. interesante cuando la gente te dice eso, ¿no? Yo me encontré con el psicoanálisis, pero ya antes yo había, ¿no? En mi vida era importante esto de aquí, esto de allá, y por eso elegí. Entonces, es una elección que ya está, de alguna manera. Entonces, yo pienso que más que para ellos, Juan Carlos, la tarea es para nosotros. Yo no le diría nada a los demás. Yo pienso que la tarea es de nosotros seguir haciendo cosas, seguir tomando en serio nuestro trabajo para que esa gente que ya eligió el psicoanálisis se encuentre y pueda analizarse, pueda formarse, si desean trabajar en esto, ¿no? Es más Bien, para bien. nosotros. Esta noche estuvimos conversando con Renato Andrade y acá mi amigo y profesor me acuerdo una frase, esa es tuya, Renato, que a mí me gusta enseñar como me enseñaron. Mira que me acuerdo. Intento estar a la altura de tu frase porque no era una frase, era algo que me ayudó también a transmitir con más claridad. Y por esa razón te invité, amigo Renato. Siempre soy amante de la claridad, de la gente comprometida como tú y la gente sencilla también. Entonces, Sí. disculpa que te Yo viene creo que del... la frase, déjame que cuente algo. Ah, dale, dale. Frase, yo creo que, a ver, porque me ha sorprendido con la frase. Yo creo que la frase es un poco así, pero corrígeme. A ver. Eh, a mí me gusta enseñar como me hubiera gustado que me enseñen. Ah, mire, Entonces como que yo la recuerdo un poco, sí, yo ya la ¿no? cambié. Pero interesante, interesante ¿cómo lo has dicho tú? Yo enseño como me enseñaron a mí, como en pasado, como que hubiera recibido esa enseñanza clara, ideal, de alguien, de un buen maestro. Bueno, quizás lo dije alguna vez, no lo sé. Por eso te decía hace un rato que tuve muy buenos profesores también, con mucha pasión, con mucha... Ves que yo pienso que cuando la gente se pregunta de algo y ese tema los atraviesa, la pasión es inherente, ¿no? Yo te digo, para mí el psicoanálisis es, mira que voy a decir algo un poco fuerte, es una A ver. obsesión. Estoy obsesionado con el psicoanálisis. Desde que fui a ese consultorio y hablé y sentí una cosa increíble hablando, yo pienso que me quedé como pensando, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? ¿Por qué tuvo este efecto hablar? ¿Por qué hablar me devolvió a la vida? ¿Qué me pasó? Y fue tal eso que yo me quedé pensando y no he salido de eso. Sigo Mm, pensando, ¿qué es esto? y, Renato, pero Y ahí está la pasión. esa es una insignia, porque nos perciben apasionados, lo digo con modestia, no me siento yo modelo de pasión, pero así nos perciben. O sea, tú con la obsesión, es una metáfora bonita, en el sentido de dedicado, riguroso, lo tomo, sí, y yo que intento transmitirlo en campos un tanto complicados, como este modesto canal. Bueno, amigo Benato, tiempo nos ha ganado, ha sido un gusto, un placer. Esto ha sido una conversación de amigos más que una entrevista, creo. Que me disculpe el público, pero esa era un poco la idea también.
fue la propuesta de Renato que lo No, planteó y se dio de pues, forma claro que natural. sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo quería agradecer a Carlos por la invitación. Siempre me ha parecido un hombre muy amable, muy correcto, ¿no? Eh, y que a uno lo hace sentir a gusto. Entonces siempre es muy grato estar contigo, ¿no? Entonces, y me encanta que puedas llevar eso a otros lugares y hablar con otras personas, porque de verdad, donde todos te van aceptando, pues, porque se deben sentir muy bien contigo, ¿no? Eso es un rasgo tuyo. Entonces está muy bien que puedas ir haciendo un canal y seguro otras cosas más con eso, ¿no? Sé que haces muchas cosas más. Entonces, está muy bien, Gracias. agradecerte también la conversación. Gracias, amigo. Y habrá una segunda parte, Dios mediante, y cuando nos pongamos nuevamente de acuerdo. Estuvo Sí, con ustedes Renato seguramente. Andrade. Y nada, amigo, gracias, un abrazo fuerte. Lo veo pronto. Y con los demás, buenas noches. Hasta otra oportunidad.